Capítulo 2. El poder de la voluntad. Centros de salud y dicha. Lo mismo que existe el contagio de la enfermedad, existe el contagio de la salud. Y lo mismo puede darse una que otra. Así, por ejemplo, la sola presencia de una persona sana, saludable y de buen humor en la habitación de un enfermo le favorece y contribuye bastante a su curación. Es incontrovertible el axioma siguiente. Todas las personas podrían tener el poder de curar, de desterrar la enfermedad para siempre, si supiesen solamente darse cuenta del poder de que disponen. Esa influencia del espíritu sobre el cuerpo puede obtenerse únicamente por medio del agente que se llama sistema vital telepático, porque es un hecho reconocido que cada cambio del espíritu lleva aparejado un cambio en el cerebro. La influencia del pensamiento y el cerebro sobre la acción del cuerpo está demostrada por los suspiros, palpitaciones y desvanecimientos, porque estos últimos son las consecuencias de las emociones experimentadas por el espíritu. Por consiguiente, un estado de espíritu feliz y confiado deberá ejercer una influencia sana y saludable sobre el cuerpo. Sabido es que el cerebro es el organismo del espíritu. Cuando una pena o una calamidad le aqueja, puede advertirse el efecto en todo el sistema corporal, por medio de sus diferentes órganos. Es decir, que las condiciones en que se halla el espíritu afectan a las condiciones del cuerpo. Así se explica que mientras el temor nos abate, la esperanza estimula todo el sistema. Cada cosa en la naturaleza proyecta su magnetismo propio, creado por ella misma. Y por lo que atañe a los seres humanos, especialmente, resulta una verdad terminante. Ese poder misterioso emana de las corrientes nerviosas del sistema humano, se desprende de los seres como los rayos del sol y es armonioso, moralmente simpático y eficaz. O todo lo contrario, según sea la naturaleza de la persona de quien procede. Obsérvese que algunas de estas personas son tan armoniosas y simpáticas que resultan verdaderos centros de salud, de dicha y bienestar para todos los que reciben su influencia. Y esos mismos seres, que así la distribuyen, absorben a su vez vibraciones provenientes de almas todavía más elevadas que la suya y que habitan acaso en regiones más etéreas. De manera que todo se asemeja a una piedra arrojada al agua. Los pensamientos, que ponen en acción determinadas vibraciones, producen remolinos y olas que se forman unas tras otras y se extienden sobre toda la superficie del océano. Hay una diferencia, no obstante, y es que las olas en el agua no se extienden en todas direcciones, sino cuando se trata de una superficie plana, mientras que las olas del espíritu se extienden en todo sentido partiendo de un punto como hacen los rayos del sol. Aunque no podemos comprender cómo el espíritu obra sobre sí mismo, se admite generalmente que, para obrar sobre él, hay que actuar sobre el órgano del espíritu, sobre el cerebro humano, ya directa o indirectamente, porque el cerebro es el punto principal del sistema nervioso. Y del mismo modo, repetimos, que si podemos ejercer, si queremos, ese poder sobre nosotros mismos, estamos capacitados para hacerlo sobre los demás. Téngase en cuenta que el magnetismo que envuelve a una persona, que ésta distribuye, depende por lo que respecta a la calidad y poder de la vida de la persona y es creado por ella misma. La influencia inconsciente ejercida en la vida de los demás es el magnetismo personal y depende del poder silencioso e irresistible de la atmósfera creada por los seres desprovistos de egoísmo, llenos de simpatía sincera y deseosos siempre de ayudar a los que les rodean. Una personalidad magnética vive en una atmósfera que atrae, que fascina. Eso es verdad. Y existen algunos individuos que tienen el don maravilloso de conquistarse amigos y conservarlos sin hacer para ello grandes esfuerzos. Lo curioso del caso es que su influencia no depende de sus atractivos físicos. ¿Quién no conoce, aunque sea superficialmente, a muchas personas desprovistas absolutamente de encantos y que poseen ese don en grado superlativo? Según Swingle, las vibraciones que experimentamos
producen vibraciones en el espíritu de los demás, y es posible encontrar el ideal de la vida sin pronunciar una sola palabra, lo mismo que en la pasión es posible dar hasta el alma entera. Cada uno crea su propia esfera de radiaciones magnéticas, y cuando ésta es armoniosa, eleva el espíritu, proporciona vida y salud. Es una fuerza penetrante que somete y eleva. Por el contrario, también puede ser egoísta, degradante, que entibie el alma y la virtud hasta paralizar lo que de él emana. La facultad es la misma, difiere únicamente en la calidad. Las personas que pasan sin pasar. Todos conocemos personas a cuyo alrededor todo es armonía y bienestar. Cuando nos vemos en su presencia, nos sentimos envueltos por una sensación de placer indefinible que emana de su personalidad. A diario observamos que la preferencia que tenemos por comprar en determinada tienda muchas veces no se debe a la mejor calidad de los géneros o a los precios más limitados, sino a la simpatía del dueño del establecimiento o de sus empleados. Es cierto que al entrar en unos almacenes van directamente en busca de un determinado dependiente porque éste tiene un encanto personal del que los demás carecen. Cuando se nos atiende, cuando vemos en nuestros semejantes un atisbo de interés por nosotros, nos sentimos enseguida cautivados, atraídos por la influencia o irradiación personal ajena. A continuación, transcribimos unas palabras de Beecher a propósito de lo que venimos diciendo. Cita: preciado don es el de contribuir sin engreimiento ni esperanza de recompensa a la mejora de la dicha de la humanidad. Las rosas y los claveles, que entremezclados tengo en mi búcaro, me proporcionan un día de gozo. Sin embargo, ignoran lo que pienso de ellas y no conocen la virtualidad de su obra. Pero mucho mejor es tener todavía una disposición de ánimo que espontáneamente irradie, como aroma de rosas y claveles, afabilidad, valor, aliento, estímulo, esperanza, serenidad y dicha. Fin de la cita. Todos conocemos el caso de alguna familia en que uno de sus miembros, poseído de esta fuerza de irradiación, se convierte en la alegría de la casa. Son personas a cuyo lado nadie puede estar triste ni siquiera desalentado en ningún sentido. Personas que tienen para cada ocasión una palabra o una sonrisa que las convierte en centro de simpatía, de cariño, de optimismo o al menos de esperanza. Y también son muchos los que conocen el caso contrario, la familia en que uno de sus miembros de carácter discutidor, pendenciero o agrio es capaz de enturbiar todas las alegrías y aguar todas las fiestas. Donde quiera que están estos últimos, siembran el mal humor, incitan a la discordia, posibilitan el desasosiego. En ambos casos, la irradiación personal ejerce una influencia tangible en los medios en donde se desenvuelve, solo que en el primer caso, la influencia es benéfica y en el segundo, perturbadora. Téngase bien presente que si no hemos conseguido despertar en los demás ningún interés por nosotros, si nuestra influencia se limita al reducido círculo personal en que nos desenvolvemos sin trascender al exterior, es que no hemos logrado poner en relevancia todas las potencias ocultas de nuestra capacidad de obrar sobre los demás. Y no se trata, claro está, de una influencia de maestro a discípulo, de una influencia en que nosotros ocupemos siempre el lugar de quien adoctrina o enseña, y el otro el de quien oye y obedece fascinado o simplemente convencido de lo que decimos. No. Se trata del contagio simpático que, emanando de nuestra persona, puede cautivar para nosotros la atención y la benevolencia de quienes, en orden a su valer personal, están muy por encima de nosotros. Pero no se crea que es necesario tener una gran cultura para ejercer esta influencia que predispone a los demás en nuestro favor. Lo importante es la voluntad de ser agradable y comportarse en forma que nuestra irradiación personal nos allane los caminos que tenemos que recorrer hasta alcanzar el éxito que ambicionamos, y que nos lo facilite sin que tengamos que exigir ni mendigar lo más mínimo de nadie. Al tratar con la gente, nos encontramos sin cesar con individuos de personalidad apagada que no dejan en nosotros el menor recuerdo
de nuestra relación con ellos. Se cruzan en nuestra vida sin dejar el menor rastro. Y a veces, pasan muchas veces en el transcurso de los años sin que su personalidad nos produzca impresión alguna de especial relieve. En cambio, a menudo nos ocurre que tratamos a una persona solo durante un instante, y a pesar de no volverla a ver más, el recuerdo de sus modales, de sus palabras, de su convicción al hablar o de sus atinadas observaciones dejan en nosotros un recuerdo imborrable. Parece como si algo de lo que su ser irradiaba se hubiese quedado, por decirlo así, adherido a nuestra propia persona. Y durante algún tiempo nos sentimos influenciados por ella en su ausencia. Aún más, si nos ha impresionado profundamente, esta influencia se prolonga y puede durar toda nuestra vida. Las personas de tan benéfica irradiación pasan sin pasar. Y lo curioso del caso es que probablemente ellas no se dan cuenta de la influencia que ejercen. Se cuenta de Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, que sugestionaba a cuantos se relacionaban con él. Al parecer, tenía un atractivo de fuerza dominante que pocos podían resistir, y ni siquiera personas de cultivada mentalidad osaban exponer sus propias opiniones en su presencia, sino que cedían ante él como si una fuerza extraña les anulara por completo. En resumen, no hay que proponerse deliberadamente ser una personalidad sobresaliente de trascendencia histórica. Quien tenga tal personalidad, quiera o no, la revelará y dejará su nombre impreso en los anales de la humanidad. Nadie es tan débil o tan desgraciado como para no poder influir en el medio ambiente personal y alcanzar lo que se proponga. Por poca que sea la fuerza de que disponemos frente a las personas que nos rodean, si es cierto que una vez hemos influido sin querer sobre alguna de ellas, podremos, una vez nos lo hayamos propuesto, influir sobre la misma y sobre las restantes. Se trata, por consiguiente, de que cada persona desarrolle hasta el máximo las potencias ocultas de sus virtualidades y convierta en energías eficaces todo lo que duerme pasivamente en su alma. De esta forma, podemos superar lo que somos para ser otra cosa, y desde luego, en un grado mejor. Dicho con otras palabras, nuestro esfuerzo disciplinado es capaz de perfeccionar nuestro modo de ser y conducirnos al éxito. El acto de querer. El pensamiento es una fuerza, o dicho en otros términos, una manifestación de energía que posee una facultad de atracción y una fuerza de unión. Se trata de una ley en el mundo espiritual, como la gravitación lo es en el mundo físico. Y en su esfera se halla dotada de tanto poder como la fuerza que atrae los objetos de la Tierra y retiene unidos los diversos átomos del mundo físico. Toda partícula de esa fuerza de gravitación es el pensamiento, que obra exactamente de igual modo, atrayendo hacia nosotros las cosas que deseamos ávidamente y que buscamos, uniendo nuestras ideas, dando satisfacción a nuestras esperanzas y haciéndonos capaces de realizar el ideal por el que luchamos. En el acto de pensar, existen vibraciones que no podemos ver, oír, gustar, tocar ni sentir. Sin embargo, personas de sensibilidad exagerada declaran haber visto de vez en cuando esas vibraciones del pensamiento, y otros individuos las sintieron cuando emanaban de aquellos con quienes se hallaban en comunicación. Indudablemente, esto obedece a una especie de telepatía existente entre las almas de la misma especie. El hombre resuelto, que tiene confianza en sí mismo y está seguro de la fuerza que posee, que dispone de voluntad y sabe hacer un buen uso de ella, se abrirá seguramente paso en la vida y en el mundo. Todo lo que él toque, valga la expresión, se convertirá en oro puro. Es el éxito personificado, y se le considera como un ser nacido bajo el influjo de una buena estrella. La fortuna guía todos sus pasos, y la felicidad es su más servil esclavo. Pero no se le atribuye a él un triunfo. No se cree que lo debe a su propia resolución, a su decidida voluntad. Y sin embargo, es así.
Él mismo decide y resuelve, desde el principio, su línea de conducta y emplea toda la fuerza de su voluntad y su pensamiento que siente agitarse en su interior para realizar su deseo. Siempre adopta como regla de conducta estas simples palabras, que encierran un gran significado. Lo quiero. Y desde entonces prosigue su camino, sin perder jamás de vista su objetivo, sin fijarse en ninguna otra cosa. Aunque las nubes se amontonen amenazadoras en el cielo, aunque las dificultades sean tan grandes como gigantescas montañas, no perderá su valor y proseguirá su marcha, seguro de que las nubes se disiparán y serán vencidas las dificultades. Todo el mundo se da cuenta de que tiene el poder de determinar una cosa si esa cuestión solo depende de su determinación. Pues bien, a esa facultad se le ha dado el nombre de voluntad, aplicándose el mismo término a la facultad misma y al acto que resulta de la operación del espíritu. De suerte que la palabra voluntad se utiliza para significar también el acto de determinarse, que es luego el de querer, y como tal se le conoce. El querer significa, pues, el acto de querer, en tanto que el término voluntad se emplea con frecuencia para expresar la voluntad de querer y también el acto mismo de la voluntad. Resulta evidente que un acto de voluntad debe tener siempre un objeto. La persona que quiere anhela siempre alguna cosa, y la cosa deseada se considera como el objeto de su deseo. No se puede pensar sin representarse alguna cosa, y solo se puede recordar alguna cosa. Esto nos demuestra claramente que la voluntad se dirige a un objeto determinado, y que el que quiere debe tener una idea de lo que desea. En cualquier caso, hemos de ser constantes, perseverantes y buenos. Cada uno al despertar debe reunir la fuerza de sus pensamientos y empezar el día con ideas felices, con sentimientos generosos, con la resuelta determinación de no ver más que el lado agradable de las cosas. Todo lo que emprendamos hemos de hacerlo formalmente, con resolución, sin vacilar en lo más mínimo, porque el que duda se pierde irremisiblemente. No conseguirá hacer nada de provecho, y su vida será un continuo fracaso. Miremos siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. La vida es el porvenir, no el pasado. Claro que no todo puede hacerse de un golpe. Hay que llegar a la meta poco a poco, por pasos contados. Sin embargo, se debe avanzar sin desalentarse, con voluntad y persistencia. Cada nuevo esfuerzo será más fácil que el anterior. Ante todo, seamos explícitos desde el principio, pues todo depende de esto. Y así, pronto nos convenceremos de que no ha desaparecido el tiempo de los milagros, sino que estos existen todavía. Milagros que no son la consecuencia de una causa sobrenatural, sino el resultado de la fuerza que reside en nosotros mismos, de esa fuerza maravillosa y cuya capacidad no conocemos ni comprendemos, pero que existe, y debemos desarrollar y extender. Facultades voluntarias. Sabido es que todo ser inteligente puede hacer brotar de su espíritu una corriente constante de pensamiento positivo, y que esta facultad puede emplearse provechosamente con efectos maravillosos y ejerciendo influencias extraordinarias sobre las personas y los animales. Esto puede comprobarse observando la influencia de los oradores públicos cuando al dirigirse a las muchedumbres desencadenan antagonismos, despiertan entusiasmos y logran que reine el silencio y la calma en el local en el que pronuncian sus discursos. Todas estas condiciones se deben a la fuerza de la voluntad, fuerza que puede hacerse sentir en todas las circunstancias de la vida y que, si es lo bastante considerable, puede dictar las acciones de los demás. Para estimular la voluntad es imprescindible la existencia de un deseo intenso y la concentración. El deseo es la fuerza que despierta nuestras facultades, pues posee un objeto real hacia el que tiende, y por eso se le considera como el medio de llegar a la concentración. El deseo emana de la realización del bien ausente, y una búsqueda insistente en este bien lo dirige y despierta. La fuerza activa debe ser lo más considerable posible, y el único medio para obtenerla es la concentración.
Se conoce por concentración el estado en que los pensamientos se hallan encarrilados en una dirección dada. Es preciso que lo que se deseen no tenga nada de vago o indefinido, que sea una cosa real, y que exista la decisión de obtenerlo. Hay que tener en cuenta la facultad de raciocinar cuando se trate de desarrollar la voluntad debido a la influencia del raciocinio en los actos de voluntad. Las facultades atribuidas a la razón forman de tal modo parte de la voluntad que se las considera como voluntarias. Estas facultades son atención, deliberación y decisión, y de ninguna de ellas podemos prescindir. La primera, atención, nos sirve, en efecto, para fijar nuestro espíritu en el objeto de nuestras ansias, permitiéndonos formar una idea clara y precisa del mismo. La segunda, deliberación, nos permite establecer las ventajas e inconvenientes de lo que nos proponemos lograr, estudiándolo bajo sus diversos aspectos, para deducir las conclusiones pertinentes. La tercera, decisión, nos sirve para afirmarnos en nuestro propósito, después de fijar en él la atención y deliberar acerca de él, y para lanzarnos con el ímpetu necesario a la realización del mismo. Recordemos que la educación de la voluntad es a veces difícil al principio, pero son tan numerosas y de tanto valor las ventajas que reporta una voluntad firme que nadie debe vacilar en emprender ese trabajo. La primera condición para obtener una gran dosis de voluntad es el deseo de alcanzarla, y el mejor y más rápido medio de alcanzarla consiste en ejercerla. Pero para ejercerla, de un modo positivo, es menester que se acostumbre al cuerpo y al cerebro a obedecer de forma autómata al mandato imperativo. Y para que estos mandatos surtan efecto, conviene que sean contrarios a las costumbres, a las comodidades del cuerpo. Por consiguiente, el primer ejercicio ha de consistir en ordenar al cuerpo o al cerebro algo cuya ejecución implique violencia. Resumiendo, si se trata de alguien que no está acostumbrado a trabajar con regularidad, será un gran tormento para él trabajar durante varias horas seguidas. Un trabajo corporal, algo cansado, es mejor que un trabajo intelectual. Cuando se trata de un hombre acostumbrado a fumar, se le debe someter a la prueba de no fumar durante un par de días. Y si la persona en cuestión es una mujer aficionada a los dulces, debe intentar no comer golosinas. Así se dominan los nervios gustatorios y olfativos, y la voluntad alcanza una primera victoria. Al realizar los ejercicios para la educación de la voluntad, no se debe pecar por defecto, pero menos aún por exceso, ya que si unos ejercicios insuficientes alargan el periodo inicial de la educación volitiva, otros demasiado violentos causan y debilitan en lugar de fortalecer y animar. Los primeros síntomas que anuncian el aumento de la fuerza volitiva son: 1. El sujeto notará que cada vez que su voluntad ordena algo, el cuerpo se somete casi sin resistencia. 2. Entre el mandato y la ejecución, apenas media intervalo. 3. Los mandatos más estrafalarios y exagerados de la voluntad no engendran la sensación de cansancio o de angustia que antes producían. 4. El cuerpo parece haber adquirido una energía y una soltura insólitas, y el espíritu se muestra dispuesto y contento. 5. El sueño es más profundo y exento de pesadillas. 6. El poder visual parece haberse acrecentado. Y 7. Se nota, asimismo, que las personas extrañas obedecen los mandatos que el experimentador formula, no solo con mayor agrado, sino también con mayor rapidez. Estos y algunos otros síntomas menos marcados y que difieren en cada caso particular a causa de la idiosincrasia individual, indican de un modo que no deja lugar a dudas que ha comenzado la transformación que se desea conseguir, y cuando el interesado se da cuenta de ello, experimenta una satisfacción vivísima, que le da mayores bríos para perseverar en el camino emprendido. Querer es poder. Para fortalecer la voluntad, la actitud a adoptar no debe ser feroz ni impresionante. Se trata solo de tomar una actitud serena, segura de sí. ¿En qué forma?
así. Cabeza erguida, mirada directa y franca, hombros hacia atrás y cara impasible, pero con expresión simpática. Esta práctica nos acostumbrará a tener una mirada fija y en alto, a observar directamente los ojos de la persona que tengamos enfrente. Como todas las costumbres, una vez adquirida, ya no desaparece. Recuérdese la enorme importancia de la autosugestión creada por las costumbres. Para ello, es necesario dar a la cara una expresión de frialdad, de impasibilidad, que nunca debe alterarse, a pesar de las posibles circunstancias externas negativas. Sin embargo, las actitudes no conciernen solo a la cara del individuo, sino a su cuerpo y a su comportamiento. En efecto, el sujeto debe esforzarse en hablar en un tono de voz ni demasiado alto ni demasiado bajo, sino normal, sereno y seguro. Por otra parte, cualquiera debe saber defenderse a tiempo de todo lo que pueda amenazar este patrimonio tan importante que es la voluntad. Las principales causas de su debilidad o de su pérdida son la abulia, que se define como la falta de voluntad o disminución notable de su energía. El sujeto ha perdido la capacidad de decidir, a pesar de estar en condiciones de pensar o realizar una acción. La apatía, que significa dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Debilitamiento de la voluntad por falta de impulsos. La indecisión, equivalente a irresolución, vacilación. A menudo el individuo tiene una visión clara de lo que debe decidir, pero es incapaz de llevarla a la práctica. Para vencer la indecisión es recomendable la compañía de un amigo de temperamento cordial, entusiasta y dominante, que deberá atraer al indeciso a su esfera de autoridad para, de ese modo, hacer que se sienta protegido y seguro. Después, poco a poco, el amigo intentará atenuar su influencia sugiriendo al indeciso que tome alguna decisión en vez de imponérsela. Más tarde se limitará a polemizar dejándole el peso de la discusión. Así, de manera paulatina, casi sin darse cuenta, el indeciso empezará a utilizar su voluntad y a tener confianza en sí mismo. Para nadie es un secreto que la mayor parte de las personas, por no decir todas, intentan conseguir éxitos en su vida profesional y social. Estas personas, en apariencia, tienen muchas posibilidades de conseguirlo, y también parecen estar dotadas de voluntad. A pesar de ello, existe en ellas algo que le representa un lastre, una fuerza contraria que impide que sus cualidades emerjan y se pongan de manifiesto. En realidad, se trata de una utilización negativa de sus energías. Más que estar satisfechas con la acción, estas personas tendentes al fracaso se quedan indecisas o actúan de forma caótica, como si aspiraran a la derrota, a la humillación. Tal modo de actuar se explica solo a través de una particular debilidad del subconsciente, que es otra de las causas que impiden dominar la propia voluntad. ¿Existe un método para vencer esta voluntad de fracaso?, preguntarán algunos. Sí, y este método se denomina autosugestión. Hay que actuar siempre como si no se tuviera nada que perder, sino todo por ganar. Proceder en todas ocasiones como si uno se encontrara en una situación que no permite renunciar a la prueba. Actuar como si el fracaso fuera imposible. Tras haber superado la voluntad de derrota, los que quieran tener éxito y triunfar en la vida, deben aprender a tener voluntad. ¿Es posible esto? Esta pregunta se la formulan muchas personas ante una dificultad que parecía insuperable o en los momentos de crisis, cuando la voluntad queda como paralizada y nada nos parece lo suficientemente importante para esforzarnos a conseguirlo. Sí, la voluntad es una conquista y, por tanto, está al alcance de todos. Querer es poder, dice este viejo refrán que encierra una gran verdad. Se aprende a querer, es decir, a poner voluntad en algo, fijando nuestra atención sobre el objeto que nos interesa hasta casi obsesionarnos. En el curso de la vida, se presentan problemas en los que la voluntad ocupa un lugar predominante, y se resolverán de manera positiva si nuestros padres y educadores, desde la infancia, se han preocupado en formar nuestra voluntad y nuestro carácter.